Juan, otra vez gracias por acceder a nuestro pedido y charlar un poquito sobre este país que tanto queremos y donde efectivamente pasan cosas, demasiadas cosas. Primero una semblanza de las elecciones. Pasaron, todavía no llegamos a un mes. ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué ves vos? ¿Qué pasó distinto de lo que se esperaba? Bien, si recordamos lo que hablamos post elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, recordá que dijimos muy expresamente en un momento de la charla, se le está dando demasiada trascendencia a una elección municipal de una provincia, por más que sea Buenos Aires, que no va a mover el amperímetro en el electorado del resto del país. Y de hecho fue lo que pasó. O sea, hay un montón de cuestiones que podrían analizarse en función de eran intendentes, cada uno se preocupó por su espacio, si fue una movida de Kicillof contra el kirchnerismo, lo que fuere. El concreto resultado fue un aplastante triunfo municipal en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, que después de una serie de cambios profundos que hizo el gobierno, que hizo un análisis de lo que hizo mal también, porque no fue solamente eso, sino cuestiones que realmente tuvieron que modificar desde lo político y desde lo económico a lo largo de estos 40 días, generaron este resultado que en el interior no me sorprendió, en el resto de las provincias, y que me parece que fue algo apoteótico en provincia de Buenos Aires, donde se esperaba una derrota entre 5 y 6 puntos, que terminó con un triunfo mínimo, pero un triunfo al fin. Dos cosas que me parece que pasaron que para señalar. La boleta única. La boleta única, Edu, creo que es el gran instrumento de realmente generar elecciones limpias en todo el país. Porque mucha gente tenía dudas de la limpieza. Tenían dudas, tenían temor, claro. Y puntualmente todos aquellos que han manejado durante todo este tiempo ese tema de la boleta de papel, que le pones en el bolsillo al que va a votar, que lo manejás, que cambiás por algún tipo de dádiva, cosa que con la boleta única no se puede hacer. El otro aspecto que te quería señalar también es que no votaron los inmigrantes, ¿sabes? Porque votan sí, en la provincia, pero en provincia no votan en la nacional. Eso también pudo haber. Mira, se calcula siempre, a nivel de lo que es cuestiones electorales, que en provincia de Buenos Aires el uso de la boleta antigua, que fue la que se utilizó en la elección municipal, genera entre un 3% más o menos de votos que son manejados. Ponen el nombre que quieras, pero son votos a favor que no son tan lícitos. Perfecto. Y por otro lado, la participación de inmigrantes, generalmente que tienen que ver con todo el proyecto de inmigración generado por el kirchnerismo a partir del 2004, con ese cambio de perspectiva, la desaparición de la Dirección Nacional de Inmigración, el permitir el ingreso irrestricto sin ningún tipo de condiciones de gente en general de Latinoamérica que ha llegado al país, el permitirles entregarles directamente el DNI casi con 30 días de estar aquí, subsidios, posibilidad de tomar tierras, transformarlas a partir de la ley de barrios populares que se hizo en algo que una vez que la tomaste y lo transformaste en barrio popular, manejado por la UTEP en su momento, por la UA y todo el resto de los personajes que teníamos más o menos conocidos, se transformaba en una tierra de la cual el propietario no podía reclamar más porque se transformaba en un barrio popular. Eso genera que más o menos otro 3% de votos inciden en las elecciones municipales. Y ahí parte de ese 14% de votos por lo cual perdió el gobierno de la provincia de Buenos Aires se reduce a un 8%, que es lo que realmente termina dando vuelta. 3% de gente que no vota, 3% de boletas que no se pueden fraguar. Y gente que no había votado. Y por supuesto, casi el millón de personas que no votaron, terminaron haciendo un resultado en provincia de Buenos Aires que es histórico. Una cosa que quiero también señalar. Es evidente que desde la oposición ejercieron, no voy a decir como un golpe de Estado, pero hubo muchas cosas feas que se inventaron y demás, de las cuales no sé si lo llegamos a hablar ese tema. Pero la realidad es que ahora queda un gobierno con otra presencia en las cámaras, otra relación con el exterior. ¿Qué va a pasar con la oposición que está totalmente desarmada? Qué difícil saber hasta qué punto los egos personales... Porque además la jefa está presa. No. Claro, eso va... Es increíble, ayer estaba viendo un focus group que se hizo con respecto a quién es el líder de la oposición. En primer lugar, es increíblemente todavía la figura de Kicillof está peleando con nadie.
¿Se entiende? O sea, los dos elementos más votados son Kicillof y nadie. O sea, como que nadie es figura hay una política, ficha todavía. o sea, se disputa en ese primer lugar, con una pequeña preeminencia de nadie. Y después muy chiquitito y casi perdido y desaparecido, la figura de Cristina, la figura de Macri, o sea, los viejos representantes de la política van lentamente desapareciendo de las apetencias del electorado. Que a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser cuando vos ves lo que muestran los medios de comunicación aquí en Capital, todo ese movimiento y toda la verborragia reclamando por la líder presa que se hace, pero en realidad no se condice con lo que en general las expectativas de la población tienen en el país con respecto a quienes son los líderes de esa oposición. Básicamente la oposición se encuentra en una situación muy compleja porque tiene que rearmar una propuesta. Y antes de que me preguntes algo, fíjate cómo lo que dijimos antes con respecto a que era una elección municipal, cómo el electorado no generó ruido, pero sí lo generó los políticos, porque inmediatamente los oportunistas clásicos, empezando por Schiaretti y otros gobernadores, salieron corriendo a armar una que además no pasó nada. Tercera opción. Con el nombre de Provincias Unidas y no pasó nada. Exactamente, pensando que iban a transformarse en esa tercera vía y ellos ya en su miserabilidad pensaban en el 27, no en la gente y en el hoy. El resultado les demostró que estaban equivocados, que no saben leer cómo piensa el electorado hoy y que siguen con esas pequeñas situaciones que se miran su ombligo y sus apetencias y sus propias necesidades y no lo que la gente quiere. Juan, Milei como político es raro. Yo te digo, Milei no es político. No es político. A ver. No. O sea, es un personaje. Porque, escúchame, lo de la discapacidad y lo del Garrahan lo avisa después de las elecciones, cuando un político clásico argentino hubiera usado eso para hacer ruido en las elecciones. O sea, así como fue bombardeado desde la oposición a lo largo de los 2 meses previos, con distintos tipos de campañas, con respecto a la legalidad, el 3% y toda la serie de cosas que instauraron que se han ido diluyendo en el tiempo, tal como decíamos en el mes de septiembre. Lo mismo ocurre con todas estas movidas usufructuadas sobre hechos que son sensibles a la opinión pública, usufructuadas por la oposición, que se termina metiendo y transformando eso en una bandera de reclamo o de aunarse tratando de debilitar al Poder Ejecutivo. Claro. La respuesta de Milei fue absolutamente ilógica desde el punto de vista del pensamiento de un político tradicional. Exacto. No hago nada, me siguen pegando, siguen hablando. Hoy miraba a Estela de Carlotto en un reportaje de hace 2 días y esta persona hablaba de es un monstruo, no lo reconozco como presidente, olvidándose de la cuestión básica de una democracia y demostrando que de demócrata es poco entonces. Claro. ¿Cómo puedes hablar de esa manera de alguien al cual la ciudadanía le da su voto y lo ratifica? Entonces, ¿cómo es? ¿Sos demócrata cuando te conviene y cuando no? Los demás no lo son. Sí. Bueno, al margen de esta digresión, básicamente la actitud de Milei con respecto a esto, de volverlo después de la elección, es quiere decir, no me interesa el voto, no soy demagogo. Si me quieren, me votan. Exactamente. Desde nuestras charlas siempre pusimos énfasis en los modos de Milei no eran los mejores. Agresivo, bueno, violento por momentos. Pero bueno, esta es la que me llegó. Algo que escribe este personaje tan querido que es Hilary Belloc, que además era amigo de Chesterton, o por lo menos estuvieron juntos, diciendo, ya como anticipándose, casi como un profeta, que el Islam iba a terminar venciendo, no sé si venciendo, metiéndose y ganando cargos públicos, como pasa en Londres, ahora pasa en Nueva York también, ¿no? ¿Qué significa el islamismo tan instalado en Europa? ¡Wow! ¡Qué tema! Yo hago preguntas. ¡Qué tema! El islamismo en Europa. En realidad, el islamismo en Occidente, pero que tomó como puerta de acceso, de entrada al Occidente, a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea que con toda su serie de legislación pensada en recibir inmigración, de una manera muy progresista, generando una enorme cantidad de beneficios, terminó encontrándose en el día de hoy sin encontrar una respuesta a qué le pasa ahora por este cambio
en el cual no tuvieron obviamente en cuenta, salvo un montón de buena voluntad de parte de esos legisladores que están en Bruselas, hasta lejos de sus propios países, de generar este entuerto legal que permite a Europa, o que le condiciona a Europa la realidad que vive hoy, pasándolo en limpio, Sí. o aclarando esto. ¿Qué significa? No tuvieron en cuenta algo que es fundamental, que hay una ley en las sociedades que es la demografía. Cuando yo legislo, tengo que mirar en perspectiva de qué es lo que quiero hacer, para cuándo, para dónde, para qué cantidad de años y qué incidencia va a tener en mi sociedad, en mi cultura, en mi economía, en mi política nacional, resoluciones que tomo. Para un propio país, o en el caso de Europa, que es una resolución extranacional, porque la toma la Comunidad Europea y se tiene que aplicar a rajatabla en todos los países que forman parte de ella. Hoy miramos la demografía europea del europeo, nacido en Europa, tradicional, que forma parte de esa Europa que todos conocíamos, y esa demografía nos llega a menos del 1%. O sea, prácticamente no hay recambio demográfico del europeo. Sin embargo, las comunidades exógenas que ingresan a Europa por esta permisiva ley de inmigración, Claro. que además tienen beneficios sociales, que reciben cargas, que reciben subsidios, y en las que teóricamente ellos pensaban que con todos esos beneficios iban a lograr insertarlas y que convivieran, pero además aceptaran la propia cultura de cada país europeo de que formaban parte, no se dio. Porque la realidad es que el islamita, el musulmán que ingresó a Europa, termina viviendo en un gueto, donde su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia formación cultural, claro, la propia formación como del estado del que viene, donde en general son estados autoritarios, no les permiten, salvo gozar de los beneficios de la democracia, pero no insertarse cultural, económica y políticamente dentro de esas sociedades. Ojo, políticamente lo estoy diciendo hace 15 años. Hoy han descubierto que, habiéndose instalado, superan una familia musulmana, tiene entre 4 y 5 hijos. Prácticamente triplica en el término de una generación a la población europea donde conviven. Hoy les lleva a que en sociedades muy abiertas, como fue la inglesa en su momento, la francesa, ¿sí? Alemania, o sea, para citar 3 grandes de Europa. Alemania permitió el ingreso de turcos cuando necesitó de mano de obra económica a finales de los 60, principios de los 70, y hoy la población turca llega a un nivel de casi el 15%, turca de origen alemán, pero musulmana, a más de un 15% de la población alemana. Y genera muchos inconvenientes desde el punto de vista de la inserción y relación que tienen con la propia población alemana. En Francia lo estamos viviendo ahora. Vos recorrés, y de hecho cuando uno visita París y querés llegar a Montmartre, te encontrás que en la parte de abajo decís, pero estoy en Marruecos, o en qué país de África subsahariana, porque no parece París. Y bueno, obviamente en Les Vallières, o sea, en lo que serían los alrededores o los barrios cercanos a París, directamente se han transformado en guetos donde ni siquiera la policía francesa ingresa. Y no, ni que hablemos de Inglaterra, donde hoy Londres, creo que lo comentamos el otro día charlando café, tuvo el año pasado, por primera vez algo histórico en Londres, es que las ventas de inmuebles en Londres por primera vez no fueron comprados por ingleses nativos, sino son comprados mayoritariamente por población no inglesa o de no origen inglés, que pueden ser pakistaníes, pueden ser hindúes, o sea, básicamente está cambiando el perfil de Londres. Juan, si bien hay mucha gente, políticos, que atacan la figura de Meloni, me parece que Meloni tuvo una postura que hoy, a ojos vista, es interesante. Bueno, lo que pasó en Italia tiene que ver con la Comunidad Europea. Italia se transformó en la puerta de acceso, porque es el país más cercano a África, independientemente de España, por supuesto, sí, pero en el resto de África, que permitía el acceso por vía marítima a Europa. Y todo el sur de África, recuerdo haber estado en Roma en el 2013, cuando el Papa recién había asumido, Francisco, que venía de visitar una de las islas de Lampedusa, claro, donde generó toda una revolución, recibió a los inmigrantes, pero esos inmigrantes que llegaban no recibían, salvo una porción mínima de apoyo del resto de Europa. Italia tenía que hacerse cargo, era una isla prácticamente transformada en un campo de refugiados, y de ahí ascendían desde Italia al resto de Europa. Lo que generó la sociedad italiana es que de pronto se encontraron como, para llamarlo de alguna manera, invadidos por gente que ni hablaba la lengua, ni compartía sus gustos culturales, con un montón de necesidades,
que ni siquiera el Estado italiano estaba en condiciones de sostener. Bueno, eso generó que aparecieran Meloni y su grupo político al gobierno de Italia. Y planteó algo que no vieron los restos de los políticos europeos, incluso España ahora, donde España hoy está teniendo el mismo problema que hablábamos antes. Sobre todo Barcelona. No solamente en Barcelona, Sí, en toda España, y después vamos a hablar de algo que tiene que ver más con Marruecos y España que otra cosa. Y Meloni plantea algo muy concreto. Si vos no venís a Italia, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero si venís y aceptás mi cultura, respetás mi religión y te insertás socialmente. Si no vas a hacer nada de eso, este no es tu país. Y creo que es algo que se está repitiendo, replicando en distintas sociedades europeas. Por ejemplo, Polonia hoy no tiene el inconveniente que tiene el resto porque directamente no aceptó la llegada de inmigrantes. O sea, y ese modelo que lo que se está viendo ahora es, ni bien ni mal, simplemente es una cuestión objetiva que estoy detallando. No pongo mi ficha, digo esto está bien, esto está mal. Hoy, objetivamente, las sociedades que tienen menos conflictos tienen que ver con tratar de adecuar al inmigrante a su realidad. Y si no lo aceptas, tenés que transformarte en lo que yo quiero, o si no, buscar otro lugar. Como dicen, está lleno de países islámicos, sí, pero la inmigración islámica no se va a países islámicos, se viene a Europa y a usufructuar los beneficios de la democracia y los beneficios del mundo liberal, al cual ellos ascriben en los beneficios, pero combaten en la realidad. Cuando se están llegando noticias de agresiones por parte del islamismo a iglesias católicas, supongo que pasará lo mismo con otras religiones, ¿cómo ves dentro de suponete 5 o 10 años? ¿Habrá una guerra de religión? ¿Habrá un enfrentamiento, un conflicto más fuerte? Porque evidentemente el islamismo es violento, ¿no? Mira, el islamismo, a ver, como religión no es violento, perdón. Sí, tiene que ver con la fe y la creencia. El islamismo es una religión, como cualquier religión, donde predica la paz, la concordancia. El tema puntual es aquellos que usufructuando la bandera del Islam lo usan desde el punto de vista político. Y ahí está la diferencia entre el Islam religioso y el Islam político. Y en general lo que mira y todo lo que se ve tiene que ver con un Islam que con la bandera de la religión termina transformándose en un Islam político. Es cierto, sí. De hecho, te decía antes, Marruecos y España tienen un convenio muy particular, por el cual en algún momento se permitió la creación subsidiada por el Reino de Marruecos de escuelas para propagar la fe islámica en España. Y aquello que tímidamente empezó con un par de escuelas en el sur de España, que es donde se daba la mayor emigración marroquí, hoy se transformaron en casi 500 escuelas en toda España, que llevó a que la Comunidad de Madrid, entre otras, las terminen prohibiendo, pues se transformaban en un centro de ideología y no casi religión, sino por el contrario, promoviendo hasta cuestiones bastante conflictivas con respecto a no aceptar la convivencia como se pretende. O sea, yo quiero que vos vengas y te insertes conmigo, me respetes, y si yo prohíbo el uso de la burka y de la sharia, no lo tenés que usar, porque esta es mi cuestión. Si no te gusta esto, volvé al país donde lo podés utilizar. Es básicamente lo que se da, es una cuestión casi de sentido común. Y eso es lo que está pesando hoy en España. ¿Cómo lo veo? Como decía, no es que escape la pregunta, sino que trataba de... Hay tanto para decir de esto. Planteaban, hay 3 o 4 estudios hechos, uno en Alemania, otro en Inglaterra y uno en Estados Unidos, donde plantean que el crecimiento demográfico de las poblaciones no europeas en los países europeos, el crecimiento económico de estos y la falta de inserción social y cultural que tienen, que se transforman en guetos, va a llegar, y ya de hecho lo está planteando, en conflictos que empiezan entre pujas entre grupos nacionalistas y los grupos islámicos en distintos países, que pueden terminar hasta incluso en guerras civiles, se plantean en un lapso de 10 años. Plantean, en algunos me parece un poco extremo, pero que podría darse, que para allá, para el 2035, estos conflictos que se van a ir agravando con el paso del tiempo, puedan llegar hasta incluso terminar en una guerra civil. Así que es realmente un panorama complicado. Si la democracia vota a la población y si la población es mayoritariamente del Islam, obviamente los gobiernos ya nos imaginamos cómo van a ser, ¿no? Pero básicamente está pasando. De hecho, en Londres, el alcalde de Londres es de origen musulmán, Nueva York acaba de elegir. Sí. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos es algo distinto. Es distinto. Tiene que ver más que nada con la idea, o sea, Nueva York fue siempre demócrata. Básicamente el candidato demócrata antiguo o anterior no era, ya estaba viejo, como quien diría, y quien termina accediendo al gobierno, y ahora, perdón, se me fue el nombre,
disculpa. McDaniel. Esa, perfecto. Propuso una cosa absolutamente demagógica, que no va a ser muy difícil que la pueda sostener con los fondos públicos que tiene Nueva York, que es la ciudad que tiene el mayor presupuesto a nivel mundial como ciudad. Sin embargo, plantear un transporte público como el de Nueva York, de buses y metro gratuito, plantear un subsidio para niños de hasta 6 años, gratuito para todos, plantear todo lo que plantea, sí, haciéndolo, a ver, con algo que la gente no tiene claro, es que Nueva York como ciudad depende del estado de Albany, y Albany es el que te tiene que autorizar, el gobernador de Albany, a hacer todo ese tipo de cambios. O sea, él demagógicamente lo planteó como que lo va a hacer, pero si el gobernador del estado no se lo autoriza, no lo puede hacer, porque el manejo de esos fondos depende de la autorización del gobernador de Albany. Por eso nos encontramos ante alguien que muy hábilmente planteó una serie de cosas que además picó en un electorado muy particularmente antitrampista o antirrepublicano, como es el de Nueva York, y que encontró allí la panacea. De hecho, vos escuchás hoy a muchos militantes del progresismo latinoamericano que te plantean, no me manden a Cuba ahora, mándenme a vivir a Nueva York. Bueno, estamos ante este escenario que es muy extraño, pero que bueno, tiene que ver con estos cambios globales que estamos viviendo y que se ven en el mundo día a día y que realmente a una velocidad que nos supera a veces nuestra capacidad de entendimiento. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Uno aprende escuchándote, así que estamos muy pero muy agradecidos. Y nos vemos dentro de pronto. Sí, te agradezco otra vez permitirme este espacio en el cual puedo compartir muchas cosas que tienen mucho que ver con el sentido común, de tratar de leer y entender cuestiones. Y si bien uno tiene su formación y sus ideas, trata de hacer